Hola, hoy vamos a tejer esta mini llorona. Por aquí voy a dejar la lista de los materiales y no olvides suscribirte y darle me gusta. Esta mini llorona mide aproximadamente desde su cabeza hasta abajo del vestido 12 centímetros. Te puede ser útil como complemento para los ramos, para bolsos o mochilas o colgante para el auto. Pero antes de empezar a tejer, voy a aclarar que las piezas del cuerpo se van a tejer con el gancho 1.75 y el vestido y las mangas se van a tejer con el gancho 2.25. Eso sería todo y vamos a comenzar. En color piel vamos a tejer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos. 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a cortar hebra larga para después coser y tejemos otra igual. En color piel vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos y vamos a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 4 sin aumentos ni disminuciones 5 puntos hasta terminar cada vuelta. Ya terminé de tejer las 4 vueltas, voy a cortar hebra y voy a esconderlas dentro del bracito. En color blanco vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado y vamos a tejer la vuelta 2 sin aumentos ni disminuciones 5 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos, ya tejí el primero, 2 y voy a tejer un aumento. Ahora voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Al final de la vuelta voy a tener 6 puntos. Empezamos la vuelta 4 tejiendo un aumento. Ya tejí el primer punto del aumento y voy a terminarlo tejiendo el segundo. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Al final de la vuelta tengo 7 puntos. Ahora tejemos la vuelta 5 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3 y voy a tejer un aumento. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Al final de la vuelta tenemos 8 puntos. En la vuelta 6 vamos a empezar con un aumento. Ya tejí el primer punto del aumento. Aquí terminó el aumento y voy a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Al final de la vuelta tengo 9 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer 4 puntos. Ya tejí el primero, 2, 3 y 4. Ahora voy a tejer un aumento. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Al final de la vuelta tengo 10 puntos. La vuelta 8 la voy a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 10 puntos. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a duplicar el punto. Vamos a brincar el primer punto, nos pasamos al segundo punto, pasamos nuestra aguja por detrás y vamos a meter nuestra aguja en el último punto, pero por en medio de la cadenita. Jalamos y así es como se duplica el punto. Al finalizar escondemos hebras.
En color blanco vamos a dejar hebra larga al inicio porque vamos a trabajar los puntos sobre ella. Vamos a tejer un nudo corredizo y una cadena. Ahora la hebra larga que dejamos vamos a subirle al gancho, vamos a formar dos cabitos, voy a enganchar hebra y lo voy a pasar entre los dos cabitos para formar el primer punto. Repetimos, subimos, enganchamos hebra, aquí tengo los dos cabitos y vamos a enganchar y pasamos entre los dos cabitos. Ya tengo el segundo punto. Este sería el tercero y este es el cuarto hasta tener 16 puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Ahora vamos a tejer dos vueltas que van a formar una serie. Van a hacer dos vueltas formando una serie. Vamos a tejer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a empezar a tejer 3 deslizados en la primera vuelta. 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer 13 puntos, pero estos puntos los voy a tejer en V para que no queden tan apretados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Esta es la primera vuelta de la serie. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta para terminar esta serie. Giramos, también vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a subir con 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y voy a terminar tejiendo 13 deslizados. 1, 2 y 3. Esta es la serie que vamos a estar repitiendo de 2 vueltas y lo vamos a repetir 12 veces. Ahora vamos a recordar la primera, son 3 deslizados con 13 puntos bajos y vamos a subir en la segunda con 13 puntos bajos y terminamos con 3 deslizados y estas las vamos a repetir 12 veces. Aquí ya terminé de tejer las 12 series. Aquí está la primera, que son los 3 deslizados con los 13 puntos y subimos 13 puntos bajos y terminamos con 3 deslizados. Vamos a contar las series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 series. Ahora vamos a tejer una cadena. Vamos a girar nuestro trabajo. Vamos a tomar la primera hebra del primer punto y lo vamos a unir al primer punto de inicio, que es el deslizado, y voy a unirlo con un deslizado. Vuelvo a tomar la hebra trasera del punto con la hebra delantera del siguiente punto y lo voy a cerrar con un deslizado. Vamos a repetir: hebra trasera con la hebra delantera. Aquí se me dificulta, está apretadito. Y tejemos el deslizado. Vamos a tejer 16 deslizados. Ya terminé de tejer los 16 deslizados, voy a cortar hebra y vamos a esconder hebras.
Ahora vamos a tejer la parte de arriba en donde están los deslizados, los que hicimos. Vamos a meter nuestro gancho y vamos a enganchar hebra. La sacamos y tejemos una cadena. Ahí mismo vamos a tejer un punto. Ahora vamos a tejer el segundo punto. Voy a brincar un huequito y en el siguiente huequito, más o menos donde está el relieve, vamos a tejer el siguiente punto. Nos vamos a ir llevando esta hebra para perderla mientras vamos tejiendo y vamos a ir tejiendo puntos hasta completar 14. Vamos a ir brincando un huequito sí y un huequito no. Terminé la vuelta 1 con 14 puntos. Ahora voy a tejer la vuelta 2 y la vuelta 3 hasta terminar con 14 puntos. Ya terminé de tejer las 3 vueltas. Vamos a cortar hebra y escondemos. Ahora con estambre que es grueso, este es ángel, vamos a enrollarlo. Yo voy a utilizar una paleta de sombras que mide aproximadamente 11 centímetros de largo y es la que voy a utilizar para envolver el hilo. Aquí voy a dar varias vueltas. Yo di más o menos como 15 vueltas. Ahora voy a sacarlas y voy a cortar por el medio también y en medio de estas hebras voy a poner un hilo para anudar, así como lo estás viendo en el video. Para facilitar el cepillado vamos a deshebrar las hebras. Lo podemos hacer con una aguja que no tenga punta, así como lo estás viendo. Vamos a ir deshebrando de abajo hacia arriba y lo vamos a hacer en todas las hebras. Otra opción es deshebrar la punta, así como lo ves, y vamos a ir jalando y que dé vueltas, así como lo estás viendo. Esta sería una segunda opción. Ya terminé de separar todas las hebritas y ahora con un cepillo para mascotas vamos a cepillar. Vamos a separarlos bien para que también se nos facilite y vamos a empezar de las puntas hacia arriba. Vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a cepillarlo todo hasta que lleguemos hasta donde está el nudo y lo vamos a hacer también del otro lado. Ya terminé de cepillarlo y ahora le voy a pasar la plancha todo a lo largo hasta que quede liso. Colocamos nuestro pelo en una superficie de plástico y vamos a cortar por el medio. Así como lo estás viendo. Y con cuidado de no separarlo. Y vamos a cortarle el nudo a la otra parte. Ahora con cuidado vamos a ir separando los dos mechones. Ya que las tenemos así, ahora vamos a poner resistol en toda la orilla del cabello. Y con una brochita vamos a estar expandiendo este resistol hacia adelante, así como lo estás viendo. Lo vamos a ir repartiendo por toda la orilla, cuidando de no subir mucho el resistol. Ahora con cuidado vamos a darle la vuelta. Vamos a procurar que quede en donde tenemos el resistol y vamos a darle otra pasada por la parte de atrás. Y al final vamos a dejar secar mientras tejemos lo demás. En color piel vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y en la vuelta vamos a tener 12 puntos en la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer un deslizado y este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Vamos a marcarlo para que no se nos pierda. Los demás puntos los vamos a trabajar por la hebra trasera, que serían 11 puntos, y al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4. Vamos a tejer un punto, pero este punto lo vamos a trabajar por la hebra trasera del deslizado que tejimos. Nada más este punto va a ser por la hebra trasera. Vamos a marcar el primer punto. Y ahora vamos a tejer una disminución, pero de 3 hebras delanteras de 3 puntos. Vamos a tomarlas
1, 2 y 3. Estas 3 hebras las voy a cerrar en un solo punto. Aquí ya tengo la primera disminución. Vamos a repetirlo 2 veces más. Aquí ya tengo las 3 hebras delanteras y los voy a cerrar en un punto. Vamos por la última disminución. Tomamos las 3 hebras delanteras de 3 puntos y las cerramos en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. 1 y 2. Terminamos con 6 puntos la vuelta. Ahora de la vuelta 5 hasta la vuelta 11 vamos a tejer 6 puntos y mientras vamos a ir tejiendo las vueltas vamos a ir rellenando. Ya terminé de tejer la primera pierna y la cerré duplicando el punto. Ya tejí la segunda piernita y estoy en el último punto de la vuelta 11 y voy a tejer 3 puntos extras. 1, 2 y 3. Esto es para llegar a la parte media de la piernita. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. La pierna debe de quedar con el talón viendo hacia nosotros. Así como lo estás viendo, vamos a unir la segunda piernita, las vamos a emparejar, así, para poder encontrar el punto medio lateral de la primera pierna y vamos a enganchar con un deslizado. Este deslizado no va a contar. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, vamos a marcarlo y vamos a seguir tejiendo. 2, 3, 4, 5 y en donde tejimos el deslizado vamos a tejer el sexto punto. Esto va a evitar que se haga ese huequito de la unión de las piernas. Ahora vamos a tejer 3 puntos tejiendo sobre las cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer 6 puntos de la pierna. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a tejer 3 puntos por la parte trasera de las cadenas. 1, 2 y 3. Esta sería la vuelta 12 y nos quedamos con 18 puntos. Vamos a tejer la vuelta 13 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer una disminución. Y ahora vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a terminar tejiendo una disminución
y un punto. En la vuelta vamos a tener 16 puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta tener 16 puntos en la vuelta. Empezamos la vuelta 16, vamos a tejer 6 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer una disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo una disminución y en la vuelta vamos a tener 14 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 17 hasta la vuelta 21 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 14 puntos. Aquí ya terminé las vueltas y vamos a rellenar. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Es importante esta área que no quede huecos y vamos a rellenar muy bien esta parte. Recuerda, sin abrir los puntos. Ahora toca tejer la vuelta 22 y vamos a tejer 2 puntos. Ya tejí el primero y este sería el segundo. Ahora vamos a tejer una disminución de 4 hebras delanteras de 4 puntos. Vamos a tomarlas 2, 3 y 4. Aquí ya tengo las 4 hebras y estas 4 hebras las voy a cerrar en un solo punto. Aquí es donde vamos a formar el hombro. Ahora voy a tejer un punto, después en el siguiente punto voy a tejer una disminución. Voy a tomar las 2 hebras delanteras y lo cierro en un punto. Y voy a volver a repetir tomando 4 hebras delanteras de 4 puntos. Aquí va a ir el segundo hombro. 1, 2, 3 y 4. Y las voy a cerrar en un solo punto. Voy a terminar la vuelta tejiendo un punto. En total de la vuelta vamos a tener 7 puntos. Así es como se vería. Estos serían los hombros. Ahora vamos a tejer la vuelta 23 y vamos a tejer 3 puntos. Ya marqué el primero, 2 y 3. Voy a tejer una disminución. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos. Aquí se va a dificultar un poco porque ya se cerró mucho el tejido. Hay que tener paciencia. Y vamos a tejer los 2 últimos puntos. Y este sería el segundo. En total de la vuelta voy a tener 6 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 24 hasta la vuelta 28 con 6 puntos cada vuelta. Mientras vamos a ir creciendo el tejido, vamos a ir rellenando. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras y escondemos hebras. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y nos va a quedar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. Vamos a tejer 7 puntos. Ya marqué y tejí el primero, 2, 3, 4, 5
6 y 7. Ahora vamos a tejer un aumento. Esta serie la repetimos 3 veces hasta tener 27 puntos en total. Ahora en la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones y vamos a tejer 27 puntos la vuelta en total. Ahora tejemos la vuelta 7 y vamos a tejer 8 puntos. Ya tejí el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a tejer una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. La vuelta queda con 24 puntos. Vamos a tejer la vuelta 8 hasta la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones hasta tener 24 puntos en cada vuelta. En la vuelta 11 vamos a recuperar las disminuciones y vamos a tejer 8 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejemos un aumento. Tejemos 2 puntos, 1, 2, un aumento. Tejemos 2, 1, 2, un aumento. Y terminamos la vuelta tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. En total de la vuelta son 27 puntos. Vamos a tejer la vuelta 12 y la vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 27 puntos. Toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer 7 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer una disminución y esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 14 vamos a tejer 12 disminuciones hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 15 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. Ahora vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. De la vuelta 16 a la vuelta 18 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. Así es como se vería la cabecita. Ahora, antes de cerrar, vamos a huecar por dentro para hacer espacio porque ese cuellito que se ve lo vamos a meter. Vamos a ayudarnos con la pinza y un lápiz. Y ahora vamos a tejer la última vuelta. Y vamos a tejer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Al finalizar cortamos hebra y vamos a cerrar. Vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. Jalamos la hebra para cerrar y vamos a pasar la hebra por en medio y la vamos a sacar por la parte superior de la cabeza. Ahora con la ayuda de la pinza o puedes hacerlo con las tijeras que no tengan punta, vamos a tratar de estar metiendo de poco en poco por el hueco que habíamos hecho anteriormente en el relleno. Ya que lo metí, ahora voy a ayudarme con el plumón porque quedó fruncido por dentro. Voy a dejar bien el espacio y así es como quedaría.
Ahora vamos a colocar el vestido al cuerpo, vamos a meter nuestro cuerpo por debajo del vestido y el vestido debe de llegar de la parte superior en la vuelta 22, es donde hicimos la disminución de 4 puntos. Lo puedes coser o lo puedes pegar. Yo voy a ponerle silicón y voy a poner silicón en las dos últimas vueltas que hicimos del vestido. Ahora vamos a tomar la manga y vamos a poner bastante silicón porque vamos a pegar las manitas. Vamos a dejar más o menos una vuelta y media por fuera. Y hacemos lo mismo con la otra manga. Los brazos los voy a poner en la altura donde está la fila 2 del vestido y yo los voy a pegar. Tú los puedes coser si así lo deseas. Vamos a posicionar los ojos por la parte de enfrente de la cabeza, que es donde hicimos las disminuciones y se tiene que ver esta curvita. Como referencia vamos a dejar el segundo aumento de la vuelta 11 en medio de los dos ojos. Vamos a contar las vueltas y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 posicionamos los ojos. Vamos a recordar que el segundo aumento de la vuelta 11 debe de quedar entre los dos ojos. Ahora con la brocha vamos a pintar en color negro en donde tenemos marcado con los alfileres. Yo voy a utilizar esta brochita y voy a empezar a dar toquecitos en medio de donde está el alfiler. Así como lo estás viendo. Vamos a aplicar de poco a más hasta tener la intensidad que nosotros queremos del color negro. Vamos a retirar uno de los alfileres y el punto que marcamos con el alfiler lo vamos a huecar y vamos a poner bastante silicón. Y vamos a pegar el ojito del número 8. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a bordar la nariz y va a ir a una vuelta abajo de los ojos que sería en la vuelta 10. Vamos a tomar un punto, el punto que queda en medio y vamos a darle de 2 a 3 vueltas. Ahora vamos a envolver esas 3 hebras que tejimos. Vamos a pasar nuestra aguja por detrás de esas hebras y vamos a ir envolviéndolas. Al finalizar pasamos la hebra por detrás, cortamos y escondemos. Así es como se vería la nariz. Ahora con sombra en color rosa vamos a darle color a la nariz en la parte de arriba. Coseremos las orejas y vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 y en la vuelta 10 van a ir las orejas. Esta es la vuelta 9 y 10. Vamos a tomar un punto de la orilla de la oreja de la parte de abajo, sacamos la hebra, vamos a meter nuestra aguja para sacar en la vuelta 9, de la vuelta 10 a la vuelta 9, vamos a sacar y vamos también a tomar otro punto de la oreja, el punto de la orilla. Al terminar vamos a sacar las hebras por detrás, vamos a anudar y esconder hebras. Así es como se estaría viendo la cabeza. Ya que se secó el resistol, ahora vamos a cortar toda la orilla lo más pegadito, pero que quede un poquito de resistol para que sostenga nuestros mechones, que quede muy cerca de la orillita. Ahora vamos a poner silicón de oreja a oreja. Vamos a poner bastante. Puedes utilizar silicón caliente si así lo quieres. Yo voy a utilizar silicón frío y voy a colocar el silicón de oreja a oreja. Vamos a pegar el cabello y vamos a salirnos un poquito hacia afuera de la oreja y vamos a pegar. Ya que esté pegado, vamos a cortar el excedente. Ahora vamos a poner silicón en la parte media de orilla a orilla del cabello que pegamos, así como lo estás viendo en el video. Y vamos a pegar el cabello. Ahora vamos a pegar un mechón pequeño enfrente de la última capa que pegamos, más o menos donde está el anillo mágico y la primera vuelta. Pero este mechón lo vamos a pegar de frente, así como lo estás viendo.
Ahora vamos a pegar la última capa de cabello, la parte de enfrente. Vamos a hacer este mechoncito hacia atrás. Vamos a poner silicón y vamos a colocar silicón más o menos en la vuelta 4. No debe de bajar de la vuelta 4. Y vamos a pegarlo de enfrente, así como lo estás viendo. Que la orilla quede pegada hacia el mechón. Y vamos a ir acomodando para que se vaya pegando. Y vamos a dejar secar. Aquí ya secó el cabello, voy a aventar los mechones hacia atrás y voy a ir acomodando el cabello. Si tú prefieres que quede peinadita y no quede despeinada, te recomiendo que lo hagas con un cepillo de dientes y no con el cepillo de mascotas, sino con un cepillo de dientes para evitar traernos los mechones. Ya para finalizar voy a cortar un poco las puntas para que me quede más o menos a la orilla del vestido. Ahora vamos a colocar la cabeza al cuerpo. La cabeza la puedes pegar con silicón caliente, no con silicón frío. Ese sí tiene que ser con silicón caliente o la puedes coser. Si lo quieres para colgante para auto, puedes tejer 120, 130 cadenas y se las coses en medio de la cabeza, que más o menos sea por donde está el anillo mágico. O le puedes coser un llavero tipo garza para los bolsos o mochilas. Hemos terminado de tejer a esta mini llorona. Te invito nuevamente a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.